Amigos, en el video de hoy debemos aclarar la cuestión del ala bifásica de Mercedes. Los sensores se han desactivado y esto ha distorsionado en consecuencia también los controles. En el video de hoy vamos a ver la carta que envió Ferrari a la FIA respecto a este ala delantera que se cierra tarde en comparación con el tiempo establecido de 400 milisegundos. Vamos a ver el ala Macarena que se llevará a la pista en las prácticas libres en Japón, las declaraciones de Vasseur. Debemos ver por qué Alonso estará ausente el viernes de las prácticas libres en Japón. También hablamos de Toto Wolff, de Leonardo Fornaroli y mucho más. Dicho esto, comencemos de inmediato. El ala de Mercedes nunca se cierra del todo y Ferrari ha escrito en consecuencia a la FIA. Imaginen un reglamento que dice que dentro de 400 milisegundos el ala debe estar cerrada. Fin. ¿Parece simple? Bueno, sí. Pero no es tanto así, porque en Shanghái algo en el ala delantera de la Mercedes B17 hizo sonar una alarma. No un sensor, no un comisionado, sino los ingenieros de Ferrari que están sentados frente a una pantalla con los dibujos CAD del actuador Mercedes en mano. Sí, los dibujos CAD, porque ese actuador es un componente OSC, es decir, componente de código abierto, que en el reglamento todos los equipos tienen derecho a consultar. Es un componente, digamos, abierto a todos. Y Ferrari los ha analizado, ha reflexionado sobre ellos y ha decidido escribir una carta oficial a Nicolas Tombazis, el responsable técnico de la FIA. La pregunta, aparentemente técnica, es en realidad mucho más sutil. ¿El límite de 400 milisegundos aplica para el primer movimiento rápido del ala o solo cuando el ala alcanza físicamente su posición mecánica final? Porque esta distinción lo cambia todo. La hipótesis que circula es esta, que la Mercedes B17 podría cerrar el ala en dos fases distintas, por eso se le llama ala bifásica. La primera fase rápida cumple formalmente con el límite reglamentario y es registrada por los sensores de la FIA como cerrada. La segunda fase es mucho más lenta y gradual como completa el movimiento real. Y por lo tanto, el resultado es que tenemos un cargador dinámico que se desplaza hacia el delantero de manera progresiva, no repentina. Sustancialmente, el sensor funciona solo en la primera fase y no en la segunda. Y aquí llega la parte interesante desde el punto de vista del rendimiento. Porque un ala que se cierra gradualmente reduce el desplazamiento brusco de la carga al frenar. El vehículo entra en la curva de manera más estable, más predecible y es un efecto que recuerda solo como comportamiento, no como tecnología, los viejos sistemas de flexión que la FIA ha prohibido precisamente por esta razón. Ahora, los sensores en Shanghái no encontraron anomalías concretas. Sin embargo, de hecho, solo han medido el primer movimiento del ala Mercedes. Y el delegado técnico de la FIA ha confirmado un resultado regular, pero esto no convenció a Ferrari a retirarse. Todo lo contrario, la respuesta de la federación fue que habrá controles más profundos, y el objetivo es aclarar o regular el sistema antes del Gran Premio de Japón en Suzuka o incluso durante, y aquí entra en escena una tecnología que casi nadie conoce, pero que es absolutamente central en esta historia. ¿Cómo hace la FIA para prohibir si un ala se mueve realmente en los tiempos y formas previstos? ¿Con sensores en posición lineal sobre el actuador? Bueno, en específico los dispositivos de tecnología TMR, Tunnel Magneto Resistance, producidos por empresas especializadas como Reventec, que está precisamente en este movimiento apoyando a los equipos en la transición de 2026, son sensores sin contacto físico. En resumen, leen la posición de un pequeño imán en el eje a través de su campo magnético. Ninguna usura mecánica, ningún deterioro del tiempo. Y esto es una ventaja porque puedes tener una lectura magnética y no mecánica. Y es un detalle ingenieril crucial porque la electrónica de procesamiento está físicamente separada de la cabeza de medición, precisamente porque la zona del actuador es un ambiente extremo. Hay muchas vibraciones, temperaturas muy altas y espacios reducidos. Entonces, donde se lee el dato, luego se envía a un sistema electrónico que está ubicado en otro lugar del monoplaza. En una era de aerodinámica activa como la de 2026, donde las alas cambian de configuración continuamente entre el perfil de baja resistencia en recta y el de alto carga en curva, con los modos X y Z, estos sensores trabajan de manera incesante durante toda la duración del Gran Premio.
Son ellos los que le dicen a la FIA si el ala estaba realmente donde debía estar en los momentos en que debía estarlo. El problema en el caso de Mercedes es que si los datos que estos sensores transmiten reflejan la realidad de todo el movimiento o solo de una fase, la primera fase, y aún no hay un veredicto, aún no hay una sanción, hay una disputa técnica abierta, una lectura formal y también una carta enviada por Ferrari a la FIA. Y también se programará una reunión antes de Suzuka para decidir el resultado de este ala. Pero la pregunta que queda en el aire es esta: si el ala de Mercedes realmente funciona como se describe o es una interpretación brillante del reglamento o algo que el reglamento no había previsto y que debía ser prohibido antes de que alguien lo construyera. Suzuka nos dará una respuesta. Muchos de ustedes han escrito: Marastro, ¿cómo es posible que si el ala de Mercedes es supuestamente irregular, los sensores de la FIA no hayan leído esta apertura retrasada del ala delantera? Bueno, simplemente porque los sensores de la FIA ubicados en el ala delantera, leen el primer movimiento, el más brusco del ala. El segundo movimiento, que es más ligero y gradual, que también desplaza el balance entre el delantero y el trasero, no es leído por los sensores. Es como si el ala ya estuviera cerrada. Y en el segundo movimiento, de todos modos, completa su movimiento final. Sustancialmente, el ala de Mercedes nunca está completamente cerrada en la parte delantera y por lo tanto aprovecha esta ventaja para tener el ala ligeramente más abierta, y esto te da una ventaja también en velocidad máxima porque reduces la resistencia aerodinámica y así logras tener un ala que funciona prácticamente en cualquier condición. Y esto entiendes bien que es una ventaja enorme de Mercedes, que aprovecha esta área gris. Más que aprovechar un área gris, en mi opinión, es una irregularidad del reglamento y también de la posición de los sensores. De hecho, los sensores fallaron, no detectaron realmente todo el movimiento del ala. Por eso Ferrari quiso enviar una carta a la FIA y decir: pero entonces el movimiento del ala se considera en su totalidad o solo en la fase más brusca y por lo tanto en la primera fase de activación del ala delantera de Mercedes, porque esto cambia toda la lectura. Veremos cómo intervendrá la FIA. Desde mi punto de vista, la FIA debe prohibir este ala bifásica de Mercedes y por lo tanto tener solo un movimiento del ala que ocurra por debajo de los 400 milisegundos sin margen de interpretación. Queremos un reglamento claro y por lo tanto queremos que no haya zonas grises o áreas de interpretación desde este punto de vista. Es un verdadero escándalo, porque después del informe de compresión, que en movimiento es diferente de cuando el auto está parado a temperatura ambiente, ahora tenemos también este alerón que se mueve en dos fases. En resumen, Mercedes está buscando cada resquicio de este reglamento para, tener un margen de rendimiento mayor en comparación con los rivales. Y por lo tanto la FIA debe intervenir lo antes posible. Esperamos que no hagan como con el informe de compresión, que intervienen desde el 1 de junio, sino que se pueda, intervenir y prohibir este alerón lo antes posible. Pero también debemos hablar del alerón Macarena de Ferrari, porque vuelve a la pista. De hecho, este podrá regresar a la pista durante las pruebas libres en Japón. ¿Y por qué justo ahora? Porque Ferrari tiene un problema concreto, medible y evidente. Falta velocidad máxima en las rectas y en un circuito como Suzuka. Esta brecha corre el riesgo de ser significativa. El alerón Macarena sirve exactamente para esto. En frenada, en curva, crea carga alodinámica, pero en el retículo se deforma y reduce la resistencia al avance. No es un DRS, no es un sistema activo, es la flexión estructural ingenierizada con precisión milimétrica para mantenerse dentro de los límites del reglamento. Pero hay algo más importante en esta historia. Emergen los datos sobre la naturaleza profunda de la Ferrari SF26. De hecho, el monoplaza, al parecer, fue diseñado y deliberado en torno a las especificaciones de un motor evolucionado, no de la unidad que está equipando a la roja en este momento, que sabemos que no es el verdadero motor de Ferrari 2026. Ferrari está corriendo, de hecho, con un coche que espera su propulsor definitivo, un vehículo que aún no es el mismo. Es un cuadro que explica muchas cosas. Explica por qué ciertos compromisos parecen inexplicables. Explica por qué las sensaciones en el túnel de viento no siempre se traducen en rendimiento real. La Ferrari SF26 está construida para un futuro aún por alcanzar. Y mientras tanto debe arreglárselas con lo que tiene y con el motor actual. Frédéric Vasseur, a vísperas de Suzuka, elige las palabras con cuidado de quien sabe exactamente cuán volátil es el mercado de las expectativas.
reconoce los avances de Shanghái, confirma que algo positivo también se ha visto en Melbourne, lo vimos también después en China, pero no oculta que los márgenes de mejora existen y son significativos. El nivel general de la parrilla dice que es altísimo y los pequeños detalles marcan la diferencia. Luego llega la frase que realmente importa. Después de Suzuka habrá un mes de pausa en abril en Maranello, un mes para analizar los datos de las primeras 3 carreras, para entender dónde la Ferrari SF26 es el coche que debería ser y dónde en cambio sigue siendo el coche que no logra serlo. Suzuka será, por lo tanto, una prueba doble en pista para entender qué vale el alerón en condiciones reales de carrera y fuera de la pista para recoger la última pieza de un rompecabezas. Chea Maranello estudiarán durante semanas. La pregunta que queda abierta no es si Ferrari volverá a ser competitiva para luchar por las victorias, sino cuándo y con qué versión de sí misma lo hará. Así que veremos de nuevo el ala Macarena en las pruebas libres en Japón. Esperamos que esta vez también sea aprobada para las calificaciones de la carrera. Debe cerrarse en los tiempos establecidos. Sabemos también que Ferrari tiene 6-7 kilos de sobrepeso y tener un actuador mecánico que está posicionado en la placa de mano del ala trasera, bueno, va a pesar más también en general en comparación con el pivote central en el ala trasera. Así que un mecanismo de aerodinámica activa en el ala trasera clásico, digamos. Así que esta solución seguramente va a pesar un poco más, se va a cerrar en más tiempo, pero si se optimiza y por lo tanto con una sincronización con el ala delantera correcta, que no lleve a los bloqueos en la parte trasera que vimos en China en las pruebas libres, que luego llevaron al vuelco de Lewis Hamilton, por ejemplo. Mira, si logran resolver todos estos problemas en las prácticas libres en Japón, bueno, podríamos ver la confirmación y la validación de este alerón trasero, que puede dar grandes ventajas a Ferrari. Se estima entre 5, 8, 10 kilómetros por hora dependiendo de la recta, así que puede dar una ventaja a Ferrari en términos de resistencia aerodinámica y por lo tanto velocidad máxima en las rectas, donde Ferrari está sufriendo en este momento en comparación con Mercedes. Considerando también el hecho de que Mercedes tendrá un alerón delantero que será prohibido a partir de Japón en adelante, en lo que respecta al alerón bifásico, bueno, podría tener una gran ventaja Ferrari desde este punto de vista, porque podría tener una mayor velocidad máxima en las rectas. Y atención que Ferrari aún no ha sido optimizada en cuanto a su motor. Llegará la evolución probablemente en la segunda unidad que debutará en junio, y esa unidad será el verdadero motor Ferrari 2026. Así que con la parte térmica más extrema y la veremos también más competitiva en términos de velocidad máxima, pero también de aceleración y con la estructura aerodinámica configurada, el chasis configurado en ese motor, no el actual que en cambio es un parche del motor que llegará en el futuro. Y atención al otro aspecto del ala Macarena, porque los datos analizados muestran que el ala de Haas es más eficiente que la de Ferrari en este momento, así que el ala Macarena es más importante de lo que parece. Y Ferrari debe intentar llevarla a la pista lo antes posible porque puede ganar algo más con esa ala en comparación con la ala que utiliza actualmente. Pero también debemos hablar de las vueltas locas que ya no existen en la clasificación. De hecho, Charles Leclerc dijo una frase que vale más que cualquier dato técnico. En el pasado, al llegar al Q3, tomaba riesgos enormes para sacar algo más. Ahora, cuando lo haces, terminas confundiendo la Power Unit y pierdes mucho más de lo que ganas. Es una confesión y es el espejo exacto de lo que está sucediendo en esta Fórmula 1 de 2026. Las nuevas Power Units tienen una característica que las hace únicas en la historia del motorsport: el equilibrio paritario entre el componente térmico y el eléctrico. El problema es que hay una batería mucho más pequeña que ha permanecido igual que el año pasado y se descarga y se recarga varias veces durante una sola vuelta. El resultado es un sistema que funciona dentro de una ventana operativa muy estrecha. Cuando el piloto intenta interpretar la vuelta de manera diferente, una marcha más corta aquí, una marcha más agresiva y más alta en otra parte, bueno, el algoritmo de gestión se ve perturbado y el efecto en cascada se propaga al resto de la vuelta. Leclerc lo vivió en directo en Shanghái. En el segundo sector tuvo uno de los momentos más críticos en términos de energía. Y lo que cambia con respecto al pasado no es solo la potencia en juego. Con los viejos motores híbridos, el MGH en recuperación garantizaba una flexibilidad que hoy simplemente no existe. Ya no está el MGH y por lo tanto desperdiciar un poco de energía conduciendo de manera diferente ya no es tolerable en comparación con el pasado.
Y no es solo una cuestión de experiencia, el reglamento impone límites precisos sobre cómo puede variar el uso del MGH durante la vuelta, por razones de seguridad, así que ciertos vínculos no se resuelven con la adaptación, permanecen fijos. Y luego hay un paradoja adicional que hace que todo sea aún más contraintuitivo. Ni siquiera salir con la batería completamente cargada es siempre una ventaja, porque lanzar la vuelta rápida demasiado pronto en la recta principal puede vaciar la batería antes de que llegue la zona de recuperación, demasiado tarde, y se pierde la capacidad de recargar en las secciones delicadas. El momento exacto del lanzamiento se ha convertido en una variable tan importante como la elección de los neumáticos. Y esto, Wolff ha dicho que ha intentado suavizar un poco las polémicas. No todos los pilotos tienen este problema, dijo solo algunos, pero mientras tanto ha abierto una puerta sobre las calificaciones. Admite, se podría trabajar para reducir un poco la gestión de la energía. Es una señal importante porque significa que el equipo más fuerte del momento reconoce que algo en esa ventana operativa aún está por calibrar. Mientras tanto, la Fórmula 1 ha decidido esperar a Suzuka antes de discutir concretamente sobre modificaciones reglamentarias. Las carreras están funcionando, Shanghai fue definitivamente más espectacular que Melbourne, pero las calificaciones siguen siendo el nudo sin resolver, el punto en el que la complejidad técnica se vuelve más visible que nunca. ¿Regresarán las vueltas locas? Bueno, probablemente sí. A medida que los equipos afinen los algoritmos y consigan más flexibilidad en la gestión energética del motor, bueno, esta fase inicial pasará. El talento del piloto debe coexistir con una lógica de gestión que no se puede ignorar. El cronómetro aún premia la fantasía, pero solo si la fantasía se mantiene dentro de los límites que la Power Unit ha decidido trazar. También debemos hablar de Fernando Alonso, quien no estará presente en los medios de Eddie Suzuka. Aston Martin ha comunicado que el piloto español llegará a Japón un día tarde por motivos familiares, aclarando que todo está bien y que estará en el circuito para el viernes. En las pruebas libres 1, en su lugar, subirá al MR26 el joven Jack Crawford. La razón, aunque la pareja no lo ha hecho oficial, es bastante clara. Desde hace meses se habla del embarazo de la pareja de Alonso, la periodista Melissa Giménez. Y este retraso tiene toda la apariencia de estar relacionado con el nacimiento de un hijo. Fernando, en una entrevista en los meses pasados, ya había expresado su opinión sobre lo que significa convertirse en padre cuando se corre en Fórmula 1. Puedes perder algo en términos cronométricos, porque piensas que en casa hay algo más importante que te espera, pero también puede suceder lo contrario. Cuando lo pienso, también quiero ir medio segundo más rápido para que alguien en casa se sienta orgulloso. Alonso no perderá nada sustancial en términos deportivos, estará regularmente en pista para las prácticas libres 2 el viernes por la tarde y desde allí preparará la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Tercera entrega en esta temporada 2026. Si los rumores se confirmaran, Fernando ingresaría a un club muy exclusivo dentro de la parrilla actual. Los pilotos con hijos son apenas 3, Hülkenberg, Pérez y Verstappen. Pronto podrían convertirse en 4. Pero también debemos hablar de Leonardo Fornaroli, que subió a la McLaren por primera vez. Hay un momento en la carrera de cada piloto que queda grabado para siempre. No es la primera victoria, no es el primer podio, es la primera vuelta al volante de un coche de Fórmula 1. Para Leonardo Fornaroli, campeón defensor de Fórmula 2, ese momento llegó el lunes y martes en Barcelona, en el circuito de Cataluña, al volante de la McLaren MCL 60 de 2023. Completó 110 vueltas, 115 giros, alternando pruebas a plena carga y baja carga. Un programa intenso construido por el equipo de Walking para prepararlo para su papel de piloto de reserva. Es una sensación increíble, dijo Fornaroli. He aprendido muchísimo sobre muchos aspectos relacionados con la conducción. Aunque este monoplaza es bastante diferente en comparación con los de última generación, tener la oportunidad de estar en pista es fundamental. El trabajo no fue solo de adaptación física. Un aspecto clave de la prueba fue la correlación con el simulador. Verificaré que lo que Fornaroli ha construido en los últimos meses en la fábrica corresponda a la realidad de la pista. Es el tipo de trabajo silencioso que no aparece en los titulares, pero que determina cuán útil puede ser realmente un piloto de reserva cuando el equipo lo necesita. McLaren está satisfecha. Alessandra Lunibravi, responsable del programa Junior Driver, ha hablado de avances rápidos y de calidad ya demostrada en las categorías de formación, velocidad de aprendizaje y adaptabilidad.
Al finalizar la prueba, Fornaroli partió directamente hacia Japón, donde se unirá a su equipo en Suzuka. Su programa TPC continuará a lo largo de la temporada y con él la construcción silenciosa de un piloto que está aprendiendo sobre la Fórmula 1 desde adentro. Dejen su opinión sobre todos los temas que hemos tratado en el video. Como siempre, les recuerdo que dejen un like, se suscriban y activen las notificaciones para no perderse ningún video sobre Fórmula 1 y sobre Ferrari. Quien da el otro es todo. Nos vemos en un próximo video.